Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Mario y junto con mis compañeros Jesús y Gregorio vamos a exponer el tema de dimensión política, del libro Dimensiones del comportamiento y la cultura organizacional de Mariano Ortega. La dimensión política de la sociedad se limita al poder y relega la ideología a la dimensión de valores. Es una creación que se basa en la razón más que en la observación y solo existe en nuestra mente. El hombre es considerado como un ser interesado en el poder y en el ejercicio de éste. Para el mantenimiento y el acrecentamiento de este poder, el hombre forma coaliciones con individuos con intereses semejantes y formando coaliciones negocia la consecuencia de sus objetivos. Bien sabemos que la polis griega se constituyó en la época clásica, cuando Aristóteles enseñaba que la vida humana era impensable fuera de la polis. Estaba diciendo que el ser político no es algo que se le añade al ser humano desde fuera y posteriormente, sino que es algo constitutivo de su ser. Se llamaba política a la actividad referida a la polis, es decir, la actividad de organización y manejo de esa pequeña comunidad local autónoma que era la polis. Fue la organización autárquica, la unidad soberana de organización social. Por organización autárquica entendemos la que lucha por su autoabastecimiento y produce sus propios alimentos, es decir, la organización autosuficiente. Aristóteles definió al hombre como un zoon politikon, es decir, animal cívico o animal político. En cierto sentido, el animal es también social, pero solo el hombre es político. Los hombres no podemos convivir si la convivencia no se organiza. El hombre no vive en manadas ni en rebaños. Su carácter específico es vivir insertado en el organismo social que constituye la polis, la ciudad, la comunidad política bajo una autoridad común. Ella es para el hombre tanto una necesidad natural como un ideal. El ser humano es considerado como un ser interesado en el poder y en el ejercicio de éste. De su misma naturaleza relacional, sociable y transformadora, brota en el ser humano su dimensión cívica, su dinamismo político, su responsabilidad ciudadana y su actividad patriótica. La organización es una serie de coaliciones de grupos e individuos con grados diversos de poder relativo y con metas e intereses también diversos. En el ámbito del poder tiene tres claros referentes. El primero tendría su anclaje en la fructífera línea de investigación sobre liderazgo en grupo. El segundo surge del interés que se ha desarrollado por la cultura organizacional y las prácticas de dirección japonesas. Y el tercero en la contingencia estratégica. El medio ambiente es generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los empleados. Existen dos tipos de ambientes: el macroambiente, que se haya constituido por todos los factores económicos, tecnológicos, sociales, políticos, legales, culturales, demográficos. Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el trabajo no depende solamente de las características personales, sino también de la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización. Toda acción y todo comportamiento tienen potencialmente un valor y un costo político. Por lo tanto, son el resultante, no siempre buscado, de conflictos, negociaciones y equilibrios de fuerza. Para que una compañía crezca exitosamente, es necesario que el capital humano trabaje con satisfacción y compromiso. El comportamiento organizacional es un factor que básicamente determina el crecimiento de cualquier negocio y su continuidad en el tiempo. Las relaciones interpersonales, el clima laboral y la cooperación entre equipos de trabajo son factores que, de ser gestionados exitosamente, mejoran el comportamiento organizacional. Para ello es importante considerar la teoría del equilibrio organizacional, potenciar los elementos sociales, un liderazgo activo y el ambiente profesional. La planeación
En cuanto a programa de acción, es inexistente o superflua. La organización actuará según el resultado del equilibrio de fuerzas y no según un plan establecido. La planeación se realiza en un ambiente de incertidumbre. En consecuencia, debemos elaborar supuestos o pronósticos sobre las condiciones previsibles. La evaluación, tanto por lo que se refiere a sus métodos como por lo que se refiere al tipo de cuestiones a las que se dirige, se identifica como un medio para determinar los resultados y efectos de las políticas y programas a través de rigurosos instrumentos metodológicos. El pensamiento más reciente, sin embargo, sugiere que la evaluación puede abarcar todas las esferas del ciclo vital de una política o programa, desde su concepción hasta su impacto pasando por su ejecución. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Jesús García Pérez. El tema que nos tocó de exposición pues, es la dimensión política. Dentro de la dimensión política encontramos lo que es el control. El control organizacional se ejerce a través de los grupos o coaliciones constituidos. ¿Y qué es una coalición? Pues una coalición es un grupo de individuos o organizaciones que tienen intereses en común y un objetivo en común. Como por ejemplo podemos mencionar las coaliciones que existen entre partidos políticos, las coaliciones que existen entre países y las coaliciones entre empresas capitalistas. El control se entiende como la capacidad para imponer, para disciplinar y para generar los comportamientos individuales y colectivos, negociados o dictados por el equilibrio de la fuerza imperante. El control de los comportamientos y las acciones de los individuos, real o nominalmente miembros de los grupos o coalición, es una de las características de las fuentes de poder. En la medida en que puedan obtener de sus miembros los comportamientos que ellos desean o hayan convenido, podrán negociarlos. Esto significa que la falta de disciplina de los miembros indica debilidad dentro del grupo o coalición. La autoridad se define como la potestad, la facultad, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinando. La autoridad confiere poder y tendrá mayor autoridad quien mayor poder tenga. Esta autoridad será tan amplia o será tan limitada como el poder del individuo y de los grupos o las coaliciones que lo apoyan. La autoridad se puede presentar dentro de la dimensión política a través de la manipulación, a través de la persuasión, a través del intercambio de favores y a través de la coerción. Los tipos de autoridad que se presentan pues son la autoridad por derecho, la autoridad por aceptación. Dentro de la autoridad por derecho tenemos la autoridad formal y la autoridad operativa. Por aceptación tenemos la autoridad técnica y la autoridad personal. Y por la autoridad formal tenemos la autoridad lineal y la autoridad funcional. En ese sentido, habrán diversas fuentes y más de una figura de autoridad en la organización, cada una de ellas con una autoridad relativa. Es por ello que frecuentemente las negociaciones entre los grupos o coaliciones se establecen los límites y las condiciones para el ejercicio de dicha autoridad. El liderazgo es un proceso de influencia sobre las actividades de los individuos o grupos para el logro de los objetivos o metas comunes en situaciones determinadas. El liderazgo es la influencia de una persona sobre los subordinados para que acepten las peticiones sin que parezcan ejercer poder alguno. El liderazgo organizacional generalmente no es una cualidad personal, sino el reflejo de la estructura del poder imperante. Pero sin embargo, existe la posibilidad a la inversa, que alguien con cuyas cualidades personales, ya sea su carisma, su visión, su dedicación, lo lleven al liderazgo de un grupo o de una coalición, y ese liderazgo sea precisamente que le confiere el poder. Y es la persona que llevará a lograr las metas establecidas dentro del grupo o coalición a la que pertenece. Los tipos de liderazgo que existen es liderazgo autoritario, liderazgo liberal, liderazgo democrático y liderazgo situacional. Pero también existen estilos de liderazgo. Dentro de ellas podemos encontrar el coercitivo, que exige el cumplimiento inmediato de las tareas. El afiliativo crea armonía y construye lazos emocionales entre las personas. El ejemplar espera excelencia y autonomía en el desempeño. El orientativo moviliza a las personas hacia los objetivos claros. El democrático crea acuerdos mediante la participación y el formativo desarrolla a las personas para el futuro. La toma de decisiones es el proceso de evaluar, elegir, por medio del razonamiento y la voluntad, una determinada opción en medio de un universo de posibilidades, con el propósito de resolver una situación específica, ya sea que se trate del ámbito personal, vocacional, familiar, social, laboral o económico.
Dentro de la dimensión política, la distribución de fuerzas, según la estructura de poder de la organización, determinará el número de los centros de toma de decisiones y el contenido y el alcance que cada una de estas tendrá. Los tipos de toma de decisiones son las estratégicas, las de gestión y las operacionales. Las estratégicas se caracterizan por el impacto que producen en las funciones sustantivas y en las finalidades de cada establecimiento. Las decisiones de gestión constituyen el modo de concretar en la acción las decisiones estratégicas sin perder la visión de la unidad del proyecto. Y las decisiones operacionales se toman cotidianamente y conciernen de modo directo las actividades del resto del personal del establecimiento. Están constituidas por el cúmulo de decisiones que orientan a las actividades de otros actores. Las etapas del proceso de toma de decisiones son las siguientes. Primero es definir el problema, analizar el problema, evaluar las alternativas, elegir las alternativas, aplicar la decisión, evaluar y corregir. ¿Qué tal, maestro? Mi nombre es Gregorio y en el área de dimensión política me tocó la comunicación. El autor nos explica que la información es poder y por lo tanto se buscará el control tanto de las fuentes como de los canales de información o en su defecto la cercanía con la fuente informativa y la inclusión en sus redes o canales. Bueno, la comunicación, como ya sabemos, es esencial en cualquier tipo de actividad de una organización, siendo uno de los factores más importantes para que ésta funcione y para que se desarrolle adecuadamente. Cualquier actividad humana se desarrolla a través de la comunicación. Las mismas organizaciones han entendido que la comunicación en la empresa constituye uno de los elementos más importantes para su propio desarrollo. Existen dos tipos de comunicaciones, la que se hace de manera formal y de manera informal. La formal es la propia organización la que establece estos tipos de comunicación, las vías por las cuales se va a llevar a cabo la comunicación, siguiendo ya sea niveles jerárquicos o protocolos establecidos. Se emplea para transmitir órdenes e instrucciones o cuestiones relacionadas con el trabajo. Y la otra manera que se presenta es la informal. Es la que surge espontáneamente entre los miembros de la dicha empresa por la necesidad de comunicarse, sin seguir tal vez algún tipo de canal oficial, lo cual permite agilizar muchos trámites y en ocasiones permite obtener información hasta adicional. La comunicación se produce en el interior de la empresa, entre los miembros que forman parte de ella. Estas formas en las cuales se establecen o se comunican los miembros de la empresa son reuniones a través de correo electrónico, a través de algún tipo de oficio, redes sociales, etc. Y también existen diferentes tipos de redes sociales o relaciones personales entre los miembros de la misma. En muchos casos no se le da como la importancia que merece. Resulta vital para fomentar la participación y el compromiso de las personas que forman parte de la organización. Es importante siempre fortalecer una identidad corporativa interna, en la que todos los integrantes de la empresa se sientan identificados con el trabajo que se está llevando a cabo, con la marca o con el fin de la empresa. Dentro de la dimensión política igual existe el conflicto. El autor define para esta dimensión el conflicto como el estado natural en las interrelaciones organizacionales a nivel individual, grupal o intraorganizacional. Como una fuente de poder, el conflicto debe ser administrado, nunca resuelto. Bien sabemos que los conflictos bien llevados y con buenos resultados generan beneficios para las organizaciones. Así, si son abordados de manera adecuada, pueden actuar como catalizadores para mejorar el desempeño de las personas y por ende el desempeño de la organización. El conocer el origen de cada uno de los conflictos permitirá sin duda enfrentarlos de buena manera y poder administrarlos, generando un beneficio derivado de esta situación para la organización. Los conflictos no son malos, en la medida que la organización es capaz de utilizarlos para aprender y beneficiarse de ellos. En las organizaciones, en la medida que los conflictos son bien conducidos o localizados,
o resueltos facilitan la comunicación entre las personas, evitan tal vez fricciones innecesarias y ayudan a promover la responsabilidad y las relaciones entre muchas personas. Muchas veces los conflictos se presentan entre distintos departamentos que buscan solucionar un solo problema, ya que se enfrentan a diferentes tipos de situaciones. A veces esta situación surge en la medida de cada departamento o unidad, ya que tienen una forma distinta de abordar la solución de este conflicto. Cualquiera que sea la solución, esta siempre va a ser a beneficio de la institución y le va a permitir replantarse la forma en la que se venía actuando para dicha solución. Por lo tanto, si en las organizaciones no se producen diferencias de este tipo, tal vez no existirían pocos motivos para introducir los cambios y la mayoría de los grupos llegarían a una situación de inactividad total. Dentro de la dimensión política igual existe el cambio. Los cambios organizacionales, según el autor, reflejan tanto el dinamismo propio del equilibrio inestable de las fuerzas relativas como el esfuerzo o la preocupación por no desestabilizar demasiado la organización o romper ese equilibrio. Su ruptura indica revolución. Por ello, aun en los casos en los que existan distintos grupos o colisiones dominantes, este podrá considerarse como esencial para su supervivencia al mantener ese equilibrio que precisamente le ha permitido adquirir la supremacía. En teoría podemos definir al cambio como una situación en la cual se hacen variaciones en las estructuras, ya sea en la tecnología o en el comportamiento de las personas o algún otro aspecto, lo cual permita la adaptación a la situación ambiental, permitiendo una estabilidad con la cual se pueda garantizar la misión que quiere cumplir la empresa. Como se aprecia, la esencia es lograr el paso de una situación existente hacia otra que se desee, donde lógicamente exista una dinámica, o sea, hay un movimiento y además transformación. Un cambio puede presentarse como una amenaza o como una oportunidad. En cualquiera de los casos se requiere darle el tratamiento adecuado. Debemos tener en cuenta algo de suma importancia al momento de realizar el cambio, ya que se presenta como un fenómeno natural y usualmente ocurre en la realidad de muchas empresas, por lo que es necesario tratar de actuar de manera proactiva, que no se produzcan ningún tipo de sorpresas que puedan desorientar las misiones de la empresa. Luego, la mejor solución es el cambio planeado para crear acciones preventivas. Este aspecto es muy importante para la empresa. Otros de los aspectos que existen dentro de la dimensión política es la incertidumbre. La incertidumbre, como el autor lo define, es una fuente de poder para quien la controla. Y la controla quien hace predecibles los comportamientos ajenos, quien tiene un amplio margen de maniobra para su propia actuación, quien interpreta con exclusividad la realidad externa, quien asegure o haga predecibles los comportamientos de fuentes externas, de recursos o insumos, quien sea el experto en áreas centrales para la organización. La incertidumbre es aquella falta de consistencia, precisión o exactitud de la información que no nos permite predecir la realidad que nos rodea, causando por tanto inseguridad y duda. Además, puede presentarse cuando no se obtiene retroalimentación que solucione las necesidades de información. La incertidumbre significa para los miembros de una organización el hecho de no poder predecir correctamente todas las alternativas que puede tener un evento dado. La información entonces reduce la incertidumbre, es decir, en la medida que se tenga una mayor información sobre algún acontecimiento que sea coherente entre sí, menos incertidumbre existirá. Por ello, los miembros de la organización buscan respuestas a sus interrogantes en cualquier situación que puedan interpretar como un signo o un mensaje que sea coherente, como una información previa y que indique cambios probables o tendencias del entorno laboral. La carencia de información imposibilita la gestión interna. Es un ejemplo macro de lo que sucede cuando una persona duda y no sabe qué decisión tomar. De igual forma, si los trabajadores no tienen claro el camino a seguir que ha planeado la organización o desconfían de esta, optarán por una dinámica de trabajo lenta y preveniente.